Organón presenta Cuidarte es un acto de amor. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el embarazo adolescente y la maternidad temprana configuran uno de los mayores desafíos sociales, políticos y económicos para los países. Cuando un adolescente se convierte en madre, sus derechos sexuales y reproductivos, así como sus derechos a la salud y a la educación, entre otros, se ven vulnerados a corto plazo, con consecuencias a mediano y largo plazo, no solo en su entorno inmediato, ya que las implicaciones reverberan incluso en las economías de los países. Quienes fueron madres en la adolescencia participan menos en el mercado de trabajo remunerado que quienes fueron madres en edad adulta. El desempleo en mujeres que tuvieron hijos siendo adolescentes es 10.18% mayor que en las mujeres que fueron madres a una edad adulta. Además, la calidad del empleo es menor para las personas que tuvieron hijos entre los 10 y los 19 años. Según la Secretaría de Salud, el embarazo en adolescentes constituye hoy en día un problema de origen multifactorial que amplía las brechas en salud, sociales y de género entre la población, ya que altera el proyecto de vida de la adolescente embarazada y de su entorno familiar, y tiene importantes repercusiones en la salud y el desarrollo psicosocial del adolescente. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cuidarte es un acto de amor, un podcast original de Organón y Audiocentro, creado para conocer más sobre nuestro derecho a la salud. En este último episodio de la miniserie dedicada a la prevención del embarazo en adolescentes, conversamos con Yira Díaz, directora de Política Pública, Acceso, Comunicaciones y Sostenibilidad de Organón Latinoamérica y el Caribe, sobre qué factores sociales detienen los avances en la prevención del embarazo en adolescentes, cuáles son las repercusiones, incluso económicas, que tienen los países y sobre estrategias exitosas para prevenir el embarazo adolescente. ¿Me acompañan? Le doy la bienvenida a Yira Díaz, directora de Política Pública, Acceso, Comunicaciones y Sostenibilidad de Organón Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo estás, Yira? Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Cuidarte es un acto de amor. Muchas gracias, Berenice. Muy bien, muy contenta de poder estar contigo en este espacio y con toda tu audiencia. Muchas gracias. Pues, Yira, ya estamos en el último episodio sobre, digamos, la miniserie que hicimos acerca de la prevención del embarazo en adolescentes. Y en este episodio me gustaría que, como se dice coloquialmente, ya nos claváramos en la textura de la prevención del embarazo en adolescentes. Entonces, cuéntanos a la audiencia por qué es tan importante trabajar en la prevención del embarazo en adolescentes. ¿Qué implicación tiene en la vida de las y los adolescentes, en sus entornos sociales y también en sus comunidades, ¿no? A nivel local y a nivel, digamos, macro, a nivel nacional incluso? Sí, el embarazo en adolescentes tiene un impacto en muchas dimensiones, que empieza no solamente por el impacto directo al adolescente que queda en embarazo, o que se vuelve padre en una edad temprana, pero también cómo esto impacta a las familias, en la realidad social en la que viven y cómo aumenta las brechas de equidad en los territorios, pero también esto se extrapola a nivel nacional. Y si te parece, puedo entrar un poquito en cada uno de estos tres dimensiones. A nivel de las adolescentes que se vuelven madres en edades tempranas, hay implicaciones complejas desde su estado de salud. Un embarazo en adolescentes también está relacionado lamentablemente con mayores tasas de mortalidad materna, entonces tenemos un impacto muy complejo allí. Tenemos también impactos relacionados con el estado de salud de los hijos, de las madres que los tienen cuando están en la adolescencia, y allí emerge la posibilidad de tener niños con mayor posibilidad de tener desnutrición infantil, y muchos de ellos lamentablemente también en algunos casos fallecen. Entonces hay implicaciones en la salud muy importantes. Adicionalmente a esto, y si nos salimos un poquito de la esfera de salud, hay implicaciones en términos del impacto para el desarrollo de una mujer que ha sido madre siendo adolescente versus una que no lo ha sido, sino que postergó la decisión de la maternidad hasta su edad adulta. Esas implicaciones van desde menores ingresos económicos, porque regularmente estas mujeres adolescentes que son madres
En muchos casos salen del colegio, no continúan con sus estudios, con lo cual terminan abocadas a un proceso de economía informal, con lo cual adicionalmente pues tienen unos menores ingresos económicos como fruto de su actividad laboral. Aquellas que pueden trabajar, otras incluso ni siquiera logran insertarse en el mercado laboral y muchas veces se ven abocadas a unos ejercicios de dependencia económica que están asociados con un mayor nivel de vulnerabilidad a violencias basadas en género. Por otro lado, encontramos otro tipo de implicaciones y son también a nivel nacional. Entonces te mencionaba el costo del embarazo, el costo de no prevenir el embarazo adolescente en nuestros países es muy alto, un porcentaje muy alto que se traduce en miles de millones de dólares, que si nosotros pudiéramos invertir ese dinero que estamos perdiendo, pero en desarrollo social, en programas de educación, en fortalecer nuestros sistemas de salud, en hacer más asequible también los servicios y las tecnologías en anticoncepción a los territorios, tendríamos no solamente mujeres más saludables, sociedades más saludables, sino países mucho más productivos. O sea, literalmente prevenir el embarazo en adolescentes es una inversión. Si queremos verlo en términos económicos, que de pronto en la discusión general, ¿no? En los análisis políticos que se hacen, pareciera que es lo que más importa, ¿no? Lo que más les importa a políticos, lo que más les importa a empresarios, ¿no? Cómo vamos a crecer como país, cuánto vamos a crecer, etcétera. Entonces esto es un llamado. Bueno, si no interesa tanto por la calidad de vida de las y los adolescentes, ¿interesará acaso por la inversión que pueda resultar aplicar políticas públicas efectivas que de hecho sí prevengan el embarazo en adolescentes? Sin lugar a dudas. O sea, el embarazo en adolescentes, primero que todo, es un asunto de derechos. Entonces, desde ahí debe ser una prioridad. Por otro lado, es un asunto de equidad. Nosotros no podemos abrir y seguir aumentando la brecha de equidad de género porque estas mujeres que quedaron embarazadas en edades muy jovencitas son mujeres que lamentablemente se van ampliando las brechas de equidad de género versus otras que tuvieron otra suerte de oportunidades en la vida y pudieron postergar su maternidad. Entonces, si decimos que queremos un desarrollo sostenible en nuestros países, tenemos que empezar por cuidar a las mujeres. Y las mujeres hoy en día en los territorios pues somos alrededor del 52% de la población. Entonces, si no atendemos las necesidades de ese 52%, el impacto social es absolutamente preocupante. Y por otro lado, como tú bien decías, invertir en la prevención del embarazo en adolescentes no solamente tiene réditos en salud pública, sino también es un buen negocio en términos de productividad social y productividad económica para los países. Como te contaba, y quiero darte una cita en el caso de México, por ejemplo, el costo de oportunidad en términos de empleo debido al embarazo adolescente y a la maternidad temprana en México es de 143 millones de dólares. Esto lo cuantificó el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Entonces imagínate qué tanto más pudiéramos hacer si eso no fuera un costo de oportunidad, si no lo volviéramos un costo de productividad, que ese dinero no lo perdiéramos, sino que lo ganáramos al tener mujeres más productivas que aportan a la sociedad y a los ingresos fiscales del país. El costo de no invertir en la prevención del embarazo en adolescentes y, como lo venías mencionando, es un costo importantísimo. Quiero darte algunas cifras sobre esto. El Fondo de Población de las Naciones Unidas recientemente hizo un estudio y estimó cuál era ese costo de no invertir en prevención del embarazo en adolescentes en 10 países de nuestra región, dentro de los cuales se incluye México. Y ese costo fue del 0.38% del PIB anual, que equivale a 9.500 millones de dólares anuales. Ese es el costo de no invertir en la prevención del embarazo en adolescentes. Imagínate si todo ese dinero pudiéramos, al contrario, utilizarlo en inversión para que los adolescentes tengan mejor salud y sean más productivos. Claro. Y Gira, estaba
estaba viendo y quiero que tú pues lo detalles o no saques del error, ¿no? Si no, si no es lo correcto. Que en el caso de México, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, lo que tú ya habías mencionado anteriormente como ENAPEA, una de, digamos, como de sus vertientes más importantes es tal cual la educación sexual integral, ¿no? Como punto de partida para precisamente ejecutar esta prevención del embarazo en adolescentes es la educación sexual integral. Pero más allá de eso, ¿qué otras problemáticas se pueden encontrar con las que nos podamos topar con pared al trabajar en la prevención en el embarazo? Y hablo específicamente de las violencias familiares. Estas problemáticas que van más allá de la educación sexual integral que puedan recibir las y los adolescentes y que tiene que ver con los entornos familiares nucleares, ¿no? Y que a lo mejor muchas veces están como llenos de violencia, y eso también impacta en no poder, digamos, bajar las cifras. Tu pregunta es muy importante, Berenice, muchas gracias, porque nos permite reflexionar que la prevención del embarazo en adolescentes no se va a lograr solamente con estrategias centradas en el sector salud, y que las violencias basadas en género son muy importantes reconocerlas, prevenirlas, pero adicionalmente responder oportunamente a ellas. Cuando vemos esta conexión y hacemos un análisis de los datos y de los lugares y los estados que tienen más tasas de violencias basadas en género, lamentablemente hay una relación muy cercana entre estados con más violencias para las mujeres y adicionalmente estados que tienen más altas tasas de embarazos en adolescentes. Entonces nos deja ver que puede ser son dos fenómenos que tienen una conexión en términos de causalidad. Por otro lado, ese tipo de violencias se pueden traducir en múltiples impactos. Voy a mencionarte algunas cosas que hemos visto en la documentación de la evidencia. Por un lado, por ejemplo, mujeres que han crecido en entornos violentos, muchas veces estas adolescentes buscan salir de esos hogares en donde están abocadas a contextos de mucha violencia, y lamentablemente piensan que al buscar una pareja y poder entablar un hogar, siendo tan pequeñitas, pueden librarse aparentemente de un entorno de violencia, y muchas veces lamentablemente entran a otro entorno de violencia. Y en esos lugares vemos en las estadísticas que muchas veces sus parejas tienen 2 o 3 veces más la edad de ellas. Entonces se vuelve no solamente un ejercicio de pérdida de autonomía, sino también en muchos casos una violencia económica, en donde la mujer queda abocada a un entorno donde no trabaja, donde no es independiente, donde no es productiva, y siente que depende 100% de una persona que le provee lo que ella requiere para sus gastos básicos y para su bienestar. Y en muchos casos esas diferencias de edad en esos entornos de violencia adicionalmente se acompañan de fenómenos de embarazos incluso subsecuentes. Entonces en las cifras que reportan las encuestas vemos adolescentes que tienen a veces 2 o 3 hijos, y eso es absolutamente preocupante, porque entonces esa realidad de violencia no solamente la vive la mujer que está experimentando esta situación, sino que se vuelven fenómenos circulares, y los hijos crecen en esos mismos entornos, y lamentablemente se va multiplicando esto en las sociedades. Entonces es un tema profundamente conectado. Ese es como uno de los ejemplos que te puedo compartir. También en algunos casos vemos mujeres que sienten que no tienen autonomía en la toma de decisiones alrededor de cómo cuidar su cuerpo y de cómo disfrutar de sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces muchas veces refieren que no pueden asistir a una consulta de salud sexual y reproductiva porque no les dan permiso sus parejas o sus hogares. Entonces ahí es muy importante la educación. Es importante que sepamos que esto es un derecho, que hay profesionales de la salud que nos pueden escuchar, que nos pueden acompañar, que nos pueden orientar,
y que las decisiones de nuestro cuerpo pues deben empezar por nosotras mismas y que eso hace parte de cuidarse y que eso hace parte también de tener una buena salud. Entonces vemos conexiones entre muchas veces no acceso a los servicios de salud, pero también porque hay una constricción a la autonomía de las decisiones de las mujeres. A veces también encontramos territorios en donde los embarazos en niñas y adolescentes también están relacionados con eventos de violencia sexual. Entonces es otra situación que lamentablemente pasa en América Latina, bueno, pasa en todo el mundo, y que debemos reconocerla y que involucra una intervención que tiene otras esferas que incluyen al sector salud, pero van también mucho más allá de él. Entonces, si ves en estos ejemplos que hemos podido compartir, sí hay una relación directa, es innegable y debemos no ocultarla y al contrario reconocer que esto debe frenarse y debe al contrario atacarse con profunda severidad para que ninguna mujer en ningún momento de su vida sufra violencias basadas en género. Y una de las consecuencias pues son los embarazos en edades tempranas. Y bueno, creo que no lo hemos mencionado abiertamente a lo largo de estos 3 episodios, pero entonces podemos concluir que además de, digamos, de crear y de empujar por políticas de salud pública, también es importante hablar de, digamos, también es esencial hablar de la importancia de ver estos problemas como multifactoriales con perspectiva de género. O sea, porque ¿de qué manera podemos resolver un problema? O sea, el enorme problema de las violencias machistas, ¿no? Que se sufren, o sea, que se sufren como lo mencionaba hace algunos minutos, las y los ciudadanos de a pie, ¿no? Las personas en los núcleos familiares. Entonces, o sea, se tiene que pensar de manera multifactorial en políticas con perspectiva de género. Totalmente de acuerdo. O sea, abordar, y creo que es de los aprendizajes que el mundo ha tenido cuando se ha puesto a ver el impacto de sus estrategias para la prevención de los embarazos en adolescentes. En un inicio se concentraban en acciones exclusivamente relacionadas con el sector salud y se hicieron muchos esfuerzos en muchos estados, en muchos países, pero no lograban ver un impacto tan contundente en la reducción de las tasas de embarazo en adolescentes. Cuando se empezó a estudiar por qué sucedían estos embarazos, se entendió lo que tú acabas de mencionar, y es que las causas son múltiples. En algunos casos son temas relacionados con acceso a la salud o acceso a métodos de anticoncepción seguros y efectivos. En algunos casos es falta de adherencia, por ejemplo, a los métodos de anticoncepción. En algunos casos es que yo uso lo que le sirve a mi amiga, y como lo hablábamos en algún otro episodio, para eso es muy importante poder tener acceso a consejería con un profesional de la salud, porque no para todos sirve los mismos métodos. Depende mucho de nuestro momento de vida, de nuestra elección personal y por supuesto del estado de salud en el que nos encontramos. Entonces esa es una sola variable, pero el embarazo en adolescentes es un tema multifactorial. Y ahí quiero contarte que México tiene una muy buena práctica en la cual de hecho otros países en la región estamos aprendiendo de esto, y está relacionado con esta visión multifactorial, y es que en Xochimilco hace más o menos 1 año y medio empezamos en conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con CONAPO, con organismos del gobierno en Xochimilco, con organismos del Estado de México, con el sector judicial, con otras organizaciones del sector privado. Empezamos a trabajar en un proyecto muy lindo, multisectorial, para la prevención del embarazo. Hoy ese proyecto ya lleva un ejercicio de 2 años, más o menos en conjunto. Ha logrado impactar positivamente a 27,000 jóvenes en el territorio. Tiene acciones que empiezan desde la educación integral en la sexualidad dentro de los colegios, pero también en ferias que se hacen fuera de los colegios, para que esto
llegue no solamente a los jóvenes que están escolarizados, sino también a muchos que lamentablemente hoy no están escolarizados en nuestros territorios. Tiene también acciones de fortalecimiento de los sistemas de salud, en lo que hemos hablado, desde la consejería hasta el acceso y disponibilidad de los métodos de anticoncepción. Tiene también un componente de proyecto de vida, que es muy, muy importante y va muy conectado con lo que tú has mencionado varias veces en este episodio, y es que debemos entender que muchas veces, dependiendo de la cosmovisión que tenemos, de la familia en la que crecimos, de cómo está estructurado nuestro núcleo familiar o nuestro núcleo social, a veces el embarazo en adolescentes no es visto ni siquiera como algo que debería evitarse. En muchas sociedades incluso es algo que es bien visto, que es reconocido. Y eso, si nosotros no somos conscientes de esos factores culturales que son tan importantes de reconocer, de respetar y de valorar, pues las intervenciones que hagamos potencialmente no van a tener impacto. Entonces, en este proyecto que te cuento en Xochimilco, se está haciendo un trabajo muy lindo de trabajar con las adolescentes y los adolescentes alrededor de su proyecto de vida. Y en ese proyecto de vida poderles mostrar que es clave que reconozcan que pueden ser mucho más que aspirar a ser madres siendo adolescentes, y que pueden, si cuidan de su salud y previenen un embarazo, pueden llegar a soñar con ser lo que quieran ser, y cómo las ayudamos a que eso sea una realidad. Entonces, esta intervención no solamente tiene componentes de salud, tiene este componente social muy importante, y también tiene otro componente muy bonito que procura la autonomía económica de las mujeres. Muchas mujeres están abocadas lamentablemente en contextos de violencia a una dependencia económica que las lleva muchas veces a ser vulnerables, incluso a ser madres multíparas siendo muy jóvenes. Y en esos entornos, poderles ayudar a identificar otras opciones económicas se vuelve casi que la apertura a la independencia económica, a la toma de decisiones y a un ejercicio de propia valía muy importante. En Xochimilco, eso se aborda entre varios proyectos, en uno junto a la sociedad civil. Una de las organizaciones que hacen parte de esta gran coalición se llama Petit Fields, y tenemos un proyecto alrededor del amaranto. Entonces las mujeres se reúnen y hacen diferentes productos con amaranto. Además se vuelve un círculo de mujeres muy bonito en el que el solo hecho de reunirse a trabajar el amaranto, empiezan ellas a hablar, a compartir lo que están sintiendo y a ver que no están solas, que hay otras personas que de pronto están pasando por lo mismo y que no hay que apenarse, sino que hay que hablarlo y poderlo compartir. Ayuda mucho a liberarse de esa presión. Y luego esos productos los venden y se vuelve también una forma de tener un ingreso económico. Entonces, esto que te cuento no es un modelo teórico, es algo que hoy ya está pasando en México, que está pasando en Xochimilco, que involucra a diferentes instituciones de la sociedad civil, del sector público, del sector privado, entes multilaterales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Todo esto bajo la sombrilla de la Política Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes, de la ENAPEA, y lo que soñamos es que ojalá este tipo de proyectos se puedan hacer en muchos más territorios para que esa estrategia pues pueda tener el impacto que estamos viendo muy positivo ya en Xochimilco. Okay, pues Yira, muchísimas gracias. Creo que es oportuno y es justo cerrar con un ejemplo que sea luminoso y que nos lleve a pensar que esta estrategia pueda crecer y que pueda tener resultados muy buenos en la prevención del embarazo en adolescentes. Sí, tienes toda la razón. Yo quiero además reconocer el gran trabajo que ha hecho México a lo largo de muchos años, por reconocer dentro de la agenda de política pública la importancia de la prevención de los embarazos en niñas y adolescentes, y el rol tan importante de la sociedad civil y de todas las personas que hoy nos están escuchando en este episodio. Trabajar por la prevención del embarazo nos involucra a todos, desde lo que hacemos en nuestra casa cuando somos mamás o papás, o somos abuelos o abuelas, o nosotros que somos jóvenes y entonces nos reunimos con nuestros amigos, si somos docentes en las instituciones educativas, si somos jueces. Bueno, desde todas las orillas reconocer
que no deberían haber adolescentes embarazadas y que todo lo que podamos hacer para prevenirlo desde todas las orillas donde nos encontremos vale toda la pena. Eso hace la diferencia en tener mujeres y hombres más saludables y sociedades más productivas, y nos va a beneficiar a todos. Muchas gracias por escuchar esta miniserie de Cuidarte es un acto de amor dedicada a la prevención del embarazo en adolescentes. Seguiremos explorando nuevos temas que nos hagan reflexionar sobre nuestro derecho a la salud, para poder poner en práctica acciones que nos lleven a garantizar ese derecho. ¡Hasta la próxima! Organón presentó Cuidarte es un acto de amor. Audiocentro.